Bienvenido hermanos a Reflexión Bíblica. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Cristo, Señor de nuestros pensamientos. Vayamos a Romanos 14:9, donde dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Nuestro Señor Jesucristo no solo murió para ser nuestro Salvador, sino para ser nuestro también Señor. Señor en todos los órdenes de las cosas. Y una de las cosas que también debe ser Señor de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia, tiene que ser sobre nuestros pensamientos, las cosas que pensamos a diario. Científicamente se dice que el ser humano tiene alrededor de 60.000 pensamientos por día. Esto equivale a 2.500 pensamientos por hora, 41,66 pensamientos por minuto y 0,69 pensamientos por segundo. Gran parte de los pensamientos del ser humano son negativos, ¿sí? Queremos o no, y estas cosas influyen, los pensamientos en el estado de las personas, en sus emociones, y como esto, de esta manera, el ser humano se siente y vive realmente en base a lo que piensa y justamente y todas estas cosas afectan en la vida del ser humano y hace al carácter de las personas. Bueno, el Señor Jesús, hablando de todas estas cosas, Él nos aconsejaba que Él era justamente el Dios sobre aún los pensamientos. Mire lo que dice allí Filipenses capítulo 4 verso 8, donde dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, decía el apóstol Pablo y le escribía a la iglesia de Filipos. Era muy importante que los hermanos pensaran en todas estas virtudes que el apóstol declaraba, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque también en los pensamientos, amados hermanos, es muy importante que nosotros lo pongamos y lo llevemos al filtro de la cruz de Cristo. Porque, como decía recién, si tenemos 60.000 pensamientos por día, ¿cuánto nosotros podemos declarar, ¿no es cierto?, de que esos pensamientos realmente agradan a nuestro Dios? Hagamos un autoanálisis en esto y fíjense que la palabra de Dios también allí en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto hace la palabra, discierne, dice, los pensamientos. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo conoce los pensamientos, los 60.000 pensamientos que nos ocurren durante el día. Él sabe y los conoce. Y es muy importante que la palabra de Dios a nosotros nos enderezca, pueda enderezar los pensamientos que no están de acuerdo a las escrituras y a la voluntad de Dios. Por eso que es muy importante poner en prueba, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios nuestros pensamientos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo se dedicó justamente a hablar sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque él, en las cartas justamente que él les escribía a las iglesias, él sabía muy bien, ¿no es cierto?, las condiciones que nosotros los seres humanos
tenemos y con las cuales íbamos a luchar. Y es por ese motivo que él ahí en Filipenses nos instaba que nosotros pensáramos en las distintas virtudes, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo de buen nombre. Inclusive en todas esas virtudes deberíamos poner nuestro pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque como decía ahí en Corintios, hermanos, que hay pensamientos que se oponen a nuestro Dios. Se oponen a nuestro Dios. Y hay un dicho muy común, ¿no es cierto?, que dice que nosotros, por ejemplo, no podemos evitar que los pájaros, por ejemplo, vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en ella. Por lo tanto, nosotros no podemos evitar que los pensamientos vengan a nosotros, pero sí podemos evitar hacer que los pensamientos ellos nos hagan pecar, nos hagan hacer lo que no agrada. Por eso es muy importante llevar, como dice ahí en Corintios, y lo vuelvo a repetir, porque estas armas son las que tenemos que usar diariamente. Escucha bien esto. Todos los días, las armas espirituales que son espirituales, no son carnales. Y estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esas fortalezas que habla el apóstol Pablo son los pensamientos que se oponen a Dios. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es Señor nuestro, le debemos obediencia. Y por lo tanto, si queremos ser obedientes a Cristo, debemos llevar estos pensamientos, estas fortalezas mentales que se oponen a Cristo Jesús, que se oponen a la voluntad de Dios, las debemos llevar a la cruz para que muera. Entonces dice, derribando argumentos, pensamientos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es donde vamos a empezar a vivir una vida victoriosa a través de Cristo Jesús, si nosotros nos preocupamos que Jesús sea Señor de nuestros pensamientos. Fueran lo que fueran los pensamientos, si nosotros tenemos la capacidad de llevar todos los pensamientos todos los días a la cruz de Cristo, en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo se filtra y empiezan a Jesús a ejercer los pensamientos que sí son buenos, y entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios. Es un ejercicio que lo tendríamos que hacer como hijo de Dios para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús debe ser Señor de nuestros pensamientos. Dios te bendiga y será hasta la próxima.